Buenas tardes, somos el UNAL Team representando a la Universidad Nacional de Colombia. No sé si les ha pasado, pero en mi caso y en el de mi equipo, al pensar en esta propuesta, recordamos cuando iniciamos nuestro primer acercamiento a la teoría de radiofrecuencia, que una vez allí, la teoría que encamina al desarrollo era muy abstracta, y más aún cuando se llega a temas de antenas, en donde los parámetros principales de una antena eran un poco esporádicos, vistos solos en la teoría. Cuando se nos presentó este concurso, consideramos muy interesante brindar la posibilidad de ayudar a estudiantes con el ánimo de aprender estos temas de forma tal que no vean la teoría como una enemiga y así tal vez en un futuro se vinculen con más pasión a este pequeño gremio de la APS. Para lograrlo, decidimos construir este dispositivo que funciona junto con un RTL como receptor. Esta será nuestra interfaz con el usuario. Como pueden ver, tenemos una pequeña pantalla que presentará la frecuencia en la que estamos trabajando y la potencia que estamos midiendo. Tenemos un indicador visual y un auditivo. El sistema completo consta, por un lado, de una antena receptora que será nuestro objeto de estudio. Para esta demostración será una antena parche. Esta antena será la que conectaremos a nuestro dispositivo. Junto a esta antena tenemos un giroscopio que nos permitirá medir el ángulo. Por el otro lado tenemos una antena transmisora, la cual diseñamos nosotros y que por consiguiente fue parametrizada previamente. Como se puede observar, es una antena Vivaldi de banda ultra ancha que funciona entre los 500 MHz y los 2.5 MHz. Esto con la intención de caracterizar antenas que funcionen a frecuencias dentro de la banda nombrada. Sin embargo, en esta demostración nos limitaremos a los 900 a 950 MHz. Esta antena irá conectada a un jack RF, el cual le enviará información al computador. Para controlar tanto el SDR como el RTL se utiliza un computador. Con la intención de regular la distancia entre las antenas y mantenerlas estables mientras hacemos la medición, las antenas son colocadas en dos diferentes trípodes. Inicialmente se deben ubicar las antenas orientadas verticalmente en los trípodes. Como pueden ver, estas deben estar distanciadas a más de 2 metros entre ellas. Esto para poder asegurar que la medición se está realizando correctamente en campo lejano. Como ya mencionamos, la antena transmisora se conecta al jack RF y la receptora, junto con el giroscopio, a nuestro dispositivo. Una vez hecho esto, se conecta todo con el computador, tanto el dispositivo como el jack RF. Inicialmente hay un modo cero que corresponde a la calibración del sistema. Este se hace con el fin de considerar las irregularidades del ambiente. La calibración debe ser hecha cada vez que se vaya caracterizando una nueva antena o cuando hayan cambios en la orientación, distancia o altura de las antenas. En este modo se leen las potencias mínima y máxima que transmite el enlace a lo largo de la banda de operación. Con esos datos obtenemos el parámetro S21 del enlace. Una vez terminado el proceso de calibración, se pasa al modo 1. En este se espera obtener la frecuencia central a la que opera la antena. Para esto, se le envía al microcontrolador el comando del modo emplear. Luego, utilizando la perilla del dispositivo, se va a variar la frecuencia desde 900 a 950 MHz. En los LEDs de la interfaz se empezará a ver el cambio de potencias, de tal forma que la potencia más baja corresponderá a ningún LED prendido y la máxima cuando todos los LED estén encendidos. Las variaciones se perciben en cambios que van desde el verde, amarillo y rojo. De igual manera, cuando se alcance el pico máximo de potencia, se escuchará una alarma que indique la proximidad con el máximo. En este caso, la frecuencia máxima se encuentra a 938 MHz, frecuencia a la cual se recibe una potencia de aproximadamente menos 39.3 decibeles. Para el modo 2, se busca obtener el ancho de banda de la antena. En este modo se mueve la perilla variando la frecuencia en la banda de operación, pero en este caso los LEDs se apagan cuando se mide menos de la mitad de la potencia máxima, más exactamente a 3 decibeles del máximo. Con esto se reconocerán las frecuencias que se encuentran al límite del ancho y se calcula numéricamente el ancho de la banda total. Centrados en la frecuencia de resonancia de 938 MHz, se varía hasta encontrar el límite inferior de la banda en 922 MHz, en donde se apagan todos los LEDs. Al llegar al límite de la banda en los 950 MHz, los LEDs aún no se apagan, por lo que el ancho de banda va desde 922 MHz hasta una frecuencia mayor a 950 MHz, que no se mide por las limitaciones de la banda libre en Colombia. Finalmente, en el modo 3 se busca encontrar el ancho de haz. El procedimiento en este caso es un poco diferente. Aquí el sistema se ubica automáticamente en la frecuencia de resonancia. Luego se hace un barrido angular mediante el movimiento horizontal de la antena receptora. El ángulo de variación se presenta en la pantalla de nuestro dispositivo. Para este caso, todos los LEDs se encienden cuando la antena se encuentra ubicada en el ángulo donde la potencia es máxima y se apagan cuando se encuentra el ángulo límite, punto donde la potencia llega a la mitad de la potencia máxima. Queremos agradecer a la Universidad Nacional de Colombia, al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, al Grupo de Investigación de Compatibilidad Electromagnética, a los profesores Javier Araque, Félix Vega, John Jairo Pantoja y en especial al ingeniero y estudiante de posgrado Edwin Fernando Pineda Vargas por su valiosa colaboración en la realización del prototipado de este proyecto.